Bueno, algo que nosotros analizamos fue revisar primero cuáles eran los errores que se cometían en el pasado. En el año 2018 había una tarjeta que era muy dispendiosa, la de Senado, una tarjeta muy grande que ni siquiera cabía dentro del cubículo, que decidimos hacerla mucho más fácil, hacerla en 2 cartas, pero quitamos elementos que eran distractores. Empezando, fuimos a analizar por qué el 1.300.000 votos nulos, y la conclusión del 97% del testeo que hicimos fue que la persona, el ciudadano, marcaba la circunscripción nacional ordinaria y la indígena en la misma tarjeta electoral. Esa fue la decisión que tomamos en diciembre con los partidos, separar las tarjetas. Las tarjetas serán ofertadas por los jurados y el ciudadano obviamente tendrá que escoger entre el Senado Nacional Ordinario o el indígena. Y peor en Cámara pegaban 3 circunscripciones, la territorial, en este caso Bogotá, la nacional afrodescendiente y la indígena. Hemos separado. Van a haber más tarjetas electorales en la mesa, pero al final solo serán 2 tarjetas donde no hay CITREP que el ciudadano podrá votar. Tenemos haciendo pedagogía, pero tenemos claro que la pedagogía en Colombia hay que hacerla hasta el último minuto. Por eso dentro de los cubículos, dentro de los 112.000 cubículos, también hay instrucciones para votar. Un instructivo pegado dentro ahí. del cubículo, en la entrada del puesto hay unas carteleras y dentro del cubículo. Obviamente apreciamos la tecnología, tenemos las aplicaciones donde pueden hacer el demo de demostración, pero consideramos que el simple hecho de haber separado las tarjetas y hacer unas tarjetas más dinámicas, así la persona se equivoque, el voto va a ir para el partido. O sea, ¿usted cree que si vamos a reducir ese número de 1.300.000 votos nulos que hubo en el Congreso pasado? Totalmente, porque es que lo que nos indicó fue que la marcación que se hacía era por el desconocimiento de que marcaban las 2 circunscripciones. Ya por el simple hecho de separar las tarjetas debe bajar el voto nulo. Registrador, en el tema de cómo garantizar hacia adelante lo que viene, siempre hay una pregunta: ¿cuánto valen, cuánto cuestan las elecciones? Finalmente, ¿cuánto está invirtiendo la organización electoral, el Estado, en estos comicios? El término es claro. Nosotros debemos hablar de inversión siempre en democracia, no en gasto. Los promedios a nivel mundial de gastos depende del censo electoral. Nuestro país ha sido claro en que para invertir en democracia hay que invertir obviamente en tecnologías, en aplicaciones, y por eso el Código Electoral entrará a abaratar cuando lleguemos a las modalidades de voto electrónico, que estamos esperando que la Corte Constitucional lo revise y dé su venia para que se pueda implementar. Hoy en día, el proceso de consejos de juventud que tuvimos en diciembre, la primera vuelta presidencial y Congreso tienen un costo de 1.200.000.000.000. Este es el promedio habitual que se gasta cada 2 años, porque luego, ténganlo entendido que salimos de presidencial y arrancamos en octubre el calendario de las regionales. Ese es el presupuesto que gradualmente se va incrementando en un 10%. ¿Cómo se abarata eso? Con el uso de la tecnología. Nosotros debemos de llegar a un punto de gastar menos papel, buscar nuevas tecnologías, y por eso el Código Electoral implementó modelos de votación a futuro que van a abaratar, obviamente, el certamen electoral. En un tema general, para ir cerrando, registrador, ¿qué le dice usted a esos candidatos o a esos líderes políticos que en medio del proceso, además de señalar dudas, dicen incluso que si no se sienten tranquilos podrían desconocer el resultado de las elecciones? Yo creo que no va a poder haber esa posibilidad por 2 razones. Primero, porque las actas van a quedar digitalizadas. Es decir, la gente considera que el tema es el software. Nosotros no votamos de manera electrónica en Colombia. Está el voto manual. Los votos están ahí, las actas están ahí. Los software lo único que hacen es consolidar la información de lo que están en los votos y las actas. Si aparecen 10 millones de votos de un candidato en las bolsas, en las actas, el software tendrá que decir que son 10 millones. Entonces, igualmente podrán hacer auditoría a la consolidación e igualmente los testigos electorales y en las comisiones escrutadoras. No olvidemos que quienes escrutan este país son los jueces de la República. Entonces, decir que no se va a reconocer un resultado, pues yo creo que la misma realidad dinámica lo va a dar a entender. Están los votos, las actas, está el software de consolidación, está el preconteo, y hay 6 misiones de observación electoral que van a legitimar el resultado. Es decir, el gran valor que tiene nuestra democracia, que en otros países no tiene, es que nosotros sí tenemos observación acreditada. En otros países se usa la figura de invitados, o en otros países no aceptan la observación. Nosotros no hemos abierto como Estado colombiano 6 misiones de observación para hacer algo que sea indebido. Las 6 misiones, los resultados, la auditoría, va a hacer que los candidatos deban aceptar los resultados porque todo va a estar verificado.
Registrador, un mensaje final sobre cómo va ese plan de garantías, qué espera usted que pase el 13 de marzo en relación con la transparencia, la rapidez y los resultados de las elecciones. Primero, agradecer a toda la logística de la registraduría. Se van a desplegar, todas las entidades del Estado van a desplegar gente para el control electoral. La sola logística de la registraduría son 100.000 personas trabajando ese día para la registraduría. Todos están capacitados. Estamos estrenando jurados de votación. Recuérdate que había una disposición donde solo se podían escoger 2 sectores, partidos políticos y empleados oficiales, que hubo el tema de los profesores, que un partido solicitó un requerimiento. Entonces, para darle garantías a todos. ¿Qué sectores entraron nuevo a esa composición de los jurados? Pues le comento que hicimos un nuevo software de selección de jurados. El primer rango fueron los partidos políticos, es decir, por primera vez los partidos hicieron el ejercicio. Se ocupa la mesa con el sector de partidos. El 70% de Colombia va a estar ocupado por estudiantes universitarios. Estudiantes estrenándose como jurados. Unos que nos ayudaron en Consejo de Juventud y otros que se están estrenando. El 60%. Bogotá, el 80% son estudiantes universitarios de las grandes ciudades. Estamos construyendo democracia. Esos jóvenes, me comentaban ahorita en la capacitación, están yendo todos a capacitarse. Es decir, tienen un compromiso no solo con el tema de la democracia, sino quieren aprender. Entonces, estamos con partidos políticos, estudiantes universitarios, empleados de empresas privadas, empleados oficiales y docentes. Pero al final, todo quedó en cabeza de estudiantes universitarios y partidos políticos. Todo eso hace parte del plan de garantías para que la gente y la ciudadanía vote tranquilamente y se den las garantías para que el voto llegue a tiempo, se reporte a tiempo y escrutemos rápido. Registrador, muchas gracias. Cerramos ahora este segmento. Estamos hablando sobre los retos que vienen para Colombia en materia electoral en este año clave para el país, porque vamos a tener varias elecciones muy importantes para definir el futuro de Colombia. Así que sin más preámbulo, quiero darle paso al siguiente segmento de este conversatorio, que lo va a estar moderando nuestro director Andrés Mompotes. Vamos a estar acompañados de Alexander Vega, el registrador nacional del Estado Civil, también de Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación, Felipe Córdoba, el Contralor General de la República, Carlos Ernesto Camargo, el Defensor del Pueblo, y Francisco Barbosa, el Fiscal General de la Nación. Así que adelante y bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, seguimos conectados. Les recordamos a todos los que están en este momento viendo este foro a través de la plataforma digital del tiempo.com y a través de las redes sociales también de esta casa editorial, que pueden hacer sus comentarios con la etiqueta actualidad electoral y la etiqueta también numeral elecciones 2022. Y ahora lo que vamos a continuar en este conversatorio es a conversar con los responsables de varias de las entidades que hoy garantizan el ejercicio democrático en Colombia. Vamos a tener aquí, como lo mencionaba ahora nuestra presentadora, al señor Fiscal General de la Nación, a la Procuradora General de la Nación. También tenemos nuevamente al registrador y al Defensor del Pueblo. Esperamos en unos minutos, en unos segundos, que se vincule a esta charla el Contralor General. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar y a entrar en materia. Quiero empezar con el fiscal. Estamos a 13 días, fiscal, de las elecciones, primera votación del año, unos momentos cruciales para la democracia colombiana. Y en el ambiente sigue la preocupación de muchos colombianos alrededor de temas que tienen que ver con los delitos electorales, la compra de votos, los escándalos alrededor de ese tema han vuelto a resurgir. El caso de Aida Merlano le volvió a recordar a los colombianos que ese sigue siendo un fantasma que está presente en los procesos electorales. Fiscal, ¿qué se está haciendo y cómo se está trabajando para que este tipo de comportamientos no se presenten ahora que estamos a tan pocos días de las elecciones? Bueno, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. ¿Aló? Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a la señora Procuradora, al señor Registrador, al señor Defensor. La Fiscalía General de la Nación ha venido preparándose desde hace ya varios meses. Expedimos una directiva para poder tener equipos en el terreno, unos equipos que puedan avanzar estrategias investigativas
en todo el territorio nacional, en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y en la etapa postelectoral. Ya tenemos esos comités liderados, en este caso, por todas las unidades y las direcciones delegadas de la Fiscalía General de la Nación. También la vicefiscal general está al frente del asunto. Hemos venido ya mirando casos específicos que tienen que ver con la preparación del certamen electoral. Ustedes entenderán que el día de las elecciones, pues es necesario determinar cuáles son las conductas que pueden estar involucradas en cualquier hecho presuntamente delictivo, que no solamente tiene que ver con temas electorales, también tiene que ver con temas, por ejemplo, de amenazas a candidatos o homicidios contra candidatos cuya primera hipótesis sea su participación en política. Hemos distribuido ya todos los elementos, digamos, todas las personas en el territorio nacional para responder. Ahora, ¿qué adicional a esta preparación que hemos tenido con la directiva, con las resoluciones internas y con la distribución de equipos de trabajo en los 35 seccionales y en los 32 departamentos del país? ¿Qué más estamos haciendo? Nosotros hemos venido de tiempo atrás, yo lo anuncié hace 8 meses, hemos venido ya haciendo una trazabilidad de posibles hechos de corrupción electoral en Colombia. Nosotros en los próximos días tomaremos decisiones importantes frente al tema electoral en Colombia, en la utilización de recursos públicos que al mismo tiempo fueron utilizados indebidamente para hacer campañas políticas. Fiscal, ¿va a haber decisiones antes de las elecciones sobre personas relacionadas con ese tipo de perturbaciones al proceso electoral? Va a haber decisiones de la Fiscalía. ¿De qué tipo de personas, funcionarios, personas ciudadanos del común? Va a haber funcionarios públicos involucrados en este tipo de conductas. Sobre las acciones que se hagan frente a, digamos, ya ciudadanos, se van a tener entonces esos monitoreos el día de las elecciones y posteriormente continuará la Fiscalía General de la Nación haciendo un trabajo después de las elecciones parlamentarias con esos mismos equipos. Vamos a hacer una consolidación del trabajo y de priorización de casos que nos lleguen y denuncias que nos lleguen para enfrentar el periodo electoral posterior, para seguir haciendo un monitoreo y responder rápidamente. Hablábamos hace unos minutos con la señora procuradora, con el señor defensor, de nada le sirve a Colombia que tengamos denuncias y esas denuncias no se resuelvan rápidamente sobre la base de que existan elementos materiales probatorios y evidencia física. Nosotros tampoco vamos a permitir que aparezcan denuncias sin sustento que permitan simplemente utilizar la entidad para que salga del campo político una u otra persona en el certamen electoral. Cuando yo le hablo de que habrá resultados muy importantes sobre la base de prueba técnica que nos permite determinar efectivamente. ¿Y qué va a pasar con esas denuncias sin sustento que, como usted dice, buscan precisamente desviar la atención? No, rápidamente nosotros tenemos que también, y eso lo hemos venido trabajando dentro de la entidad, con el comité además de priorización que se creó con la resolución, denuncias sin sustento tendrán rápidamente una respuesta de la Fiscalía diciendo que no tienen sustento y por ende se archivarán. Aquello que no sea susceptible de comprobación o que no tenga sustento probatorio, rápidamente tendrá que archivarse para mostrarle también a la opinión pública que no existió conductas delictivas. Incluso pero hay casos, nosotros quiere decir que hay muchos casos, fiscal. ¿Usted le preocupa que se esté configurando un escenario de intento de generar muchos delitos electorales durante el 13 de marzo? Siempre ocurre, Andrés, este tipo de conductas. Esto no es propio de este fenómeno electoral, de esta etapa electoral. En este momento existen todo tipo de estrategias para tratar de sacar del camino los contrincantes políticos. Nosotros somos una entidad técnica de la rama judicial del poder público. Tenemos que ser muy conscientes de que nosotros para tomar una decisión
tenemos que tener suficiencia probatoria. Hay que recordarle al país algo que me parece trascendental, y es que el sistema acusatorio, la ley 906, plantea un debate fundamental, y es que la Fiscalía General de la Nación tiene que probarse todos los días ante jueces de control de garantías. O sea, las decisiones que toma la Fiscalía, cuando un fiscal dice y tiene los elementos para solicitar una orden de captura o para formular una imputación en una audiencia concentrada ante un juez de garantías, o solicitar una medida de aseguramiento de cualquier nivel de las que está consagrada en el Código de Procedimiento Penal, tiene que tener una suficiencia probatoria y hacer una inferencia razonable de autoría o participación frente a quien está actuando. Entonces usted no puede llegar a decir cualquier cosa, porque eso evidentemente lo que produce es un desprestigio de la Fiscalía General de la Nación. Y puede haber muchas discusiones sobre la gestión que se ha venido dando al interior de la Fiscalía General de la Nación en estos ya 2 años y estamos arrancando el 3er año, pero improvisados no somos. Hemos hecho un trabajo serio y hemos podido llegar con claridad a los casos con suficiencia probatoria. Entonces creo que también este es un escenario en donde debe haber una racionalidad de la Fiscalía, moderación, pero lo único que le digo es que por lo pronto nosotros tenemos casos muy importantes en el cual está involucrada la corrupción electoral y veníamos trabajando de tiempo atrás. Yo lo dije en el mes de mayo del año pasado, junio del año pasado, vamos a prepararnos para el año electoral y por ende estábamos haciendo y hemos estado haciendo investigaciones estructurales que nos permitirán responderle al país y mostrarle al país, para que el país vea en las audiencias de control de garantías, escuche lo que estos funcionarios hablaban y hablan permanentemente alrededor de estas conductas que deben ser reprochables para el país. Seguimos con la Procuradora General. También la Procuraduría ha activado unos comités de seguimiento electoral. ¿Cómo va esa vigilancia a la contratación en esta época de campaña? ¿Cómo va todo el proceso desde la visión y desde la función de la Procuraduría? Gracias, Andrés. Un saludo para todos, para mis compañeros, al señor fiscal, al señor registrador, señor contralor y señor defensor del pueblo. Nosotros desde la Procuraduría comenzamos el año pasado. Nos tocaba comenzar desde el año pasado por la orden constitucional que tiene el 118 de la Carta Política y siguientes sobre la necesidad de ejercer una vigilancia constante sobre el proceso electoral completo. Y comenzamos casualmente con establecer, a señalar a 2 procuradores nuestros judiciales expertos en contratación pública para que hicieran el seguimiento a la contratación que se realizaba en todo ese proceso que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil. Acompañamos 4 procesos de contratación, más 1 de contratación directa, dentro de un trabajo de colaboración armónica. Nosotros le hicimos las observaciones que consideramos prudentes y ese proceso se hizo sin ningún problema, con las aclaraciones y las correcciones a que hubiere lugar. Eso dentro de la etapa preelectoral, pero inmediatamente también en marzo del año pasado prendimos, digámoslo de esa manera, la estructura interna electoral de la Procuraduría General de la Nación con una organización de una Comisión Nacional de Control Electoral, comisión que a su vez se dividió en regionales, sectoriales y provinciales, es decir, abarcamos todo el país en el proceso de vigilancia electoral. Son esos comités seccionales o regionales se encargan de estar al lado de las autoridades vigilantes de todo el proceso, inscripción de cédulas, revisión de mesas, todo lo que se necesite, están ellos ahí. Y adicionalmente establecimos lo que se llama la unidad de vigilancia electoral. Es el equipo operativo, digámoslo así, que trabaja con todas la Procuraduría, a nivel… ¿Aló? ¿Aló? Trabajamos a nivel nacional con nuestra gente y creamos lo que se llaman las alarmas electorales. Esas alarmas son los llamados de atención que observamos en todo el país sobre situaciones que podrían generar la presencia de una infracción electoral o de algún fraude electoral o de alguna
posibilidad de afectación a la transparencia de la ¿Cuántas democracia. alarmas electorales se han recibido hasta ahora o se han detectado hasta este momento? Hasta ahora hemos llevado dos a grandes niveles, más lo que trabajamos internamente. La ¿De primera, qué tipo, procuradora? la primera fue relacionada con el exceso de inscripciones. En algunos municipios del país se observó que inscritos habían más del 100% de los que se habían inscrito en el último proceso electoral, y eso generaba la preocupación, nos generó la preocupación, e hicimos la alarma correspondiente, porque el hecho de que haya un exceso de inscritos en un determinado municipio implica algún tipo de afectación para las elecciones del próximo año, las de corporaciones, porque ya se va preestableciendo el número de sufragantes para así organizar su número de votantes en las próximas elecciones. Es decir, esa alarma podría ser preocupante, no específicamente para este proceso electoral, pero sí para el que viene, cuando se inscribe un número exagerado de personas en una localidad determinada. Eso hay que mirarlo hacia futuro. Y una segunda alarma electoral es la que nos preocupa mucho y la tenemos muy, muy consciente, más de 270 municipios aún no la han acatado, y es la de obligar o recordarle a los alcaldes la necesidad que tienen de expedir los actos administrativos relacionados con la reglamentación y regulación de la publicidad electoral. Ustedes han visto los comentarios en medios y en otros sectores sobre la propaganda electoral mal hecha o induciendo malas prácticas, y entonces le decimos a los alcaldes que tienen la obligación de expedir el acto administrativo donde regulen claramente cómo van a permitir la utilización de la ¿Qué propaganda pasa electoral. con los alcaldes de esos más de 200 municipios que no han cumplido esta directriz de la Procuraduría?